El Ministerio de Trabajo recibió en las últimas horas un informe de la Organización Internacional de Trabajo que va a ser clave para definir cómo se encara la próxima ronda del Consejo de Salarios. La Organización Internacional de Trabajo, recordemos que busca destrabar el conflicto, las diferencias surgidas entre el PIT-CNT y las cámaras empresariales. Vamos a hablar de este tema con Marcelo Abdala, el secretario general del PIT-CNT. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir. Bueno, recordemos que las cámaras empresariales en realidad tiene esta queja que se refiere al sistema de negociación salarial y cuestiona que los trabajadores que se declaran en conflicto puedan ocupar las empresas privadas. ¿Qué expectativas tienen de este pronunciamiento? Bueno, hay dos grandes capítulos de la queja que presentó la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, que nosotros realmente no compartimos porque nos parece que además le hace daño al país. Fíjate que nosotros recibimos en el día de ayer a las centrales de trabajadores de Brasil y a los jueces laborales de Argentina que vinieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está sesionando aquí, unos a quejarse por la vulneración de los derechos que implica la reforma laboral brasilera y los otros a decir que no pueden hacer libremente su trabajo en los juicios laborales. Nos parece que en definitiva la agenda en Uruguay pasa por ver cómo defendemos y profundizamos derechos democráticos como a la negociación colectiva. Hay dos grandes capítulos. Ellos cuestionan, las patronales, digamos, que la negociación colectiva debe ser, a su juicio, voluntaria, debe ser mano a mano entre obreros y empresarios sin participación del Estado y, en la mayoría de los casos, a nivel de empresa. Y nosotros hemos dicho que ya han existido experiencias, digamos, vinculadas a la desregulación, a la no convocatoria de los consejos de salario, que en definitiva han significado que quien ejerce luego en la práctica el derecho a la negociación colectiva es una ínfima minoría de los trabajadores. Ahí tenemos toda una discusión. Y la otra discusión es sobre el ejercicio del derecho de huelga, digamos, donde ellos cuestionan que la ocupación sea una modalidad de la huelga. En eso yo te digo, francamente, a nosotros nos pareció que nuestro PIT-CNT había ofrecido un puente, una salida, digamos, que por la vía de la negociación tripartita se podía haber resuelto. ¿En qué quedó aquella tregua que habían hecho justamente ante la OIT previo a un viaje de Vázquez? ¿Qué pasó? Mirá, nosotros dijimos, bueno, las ocupaciones, si uno mira la estadística, en las miles de negociaciones que hay, que siempre hay algún diferendo, la inmensa mayoría de las negociaciones se resuelven en el ámbito de la empresa o de la rama de actividad. Muchas van al Ministerio de Trabajo. Es una ínfima minoría aquellos lugares donde la negociación se transforma en un conflicto abierto. Y dentro de los conflictos abiertos, yo creo que con respecto a la totalidad del mundo del trabajo, estamos hablando de la recontra excepción a la regla en aquellos casos donde los trabajadores nos vemos obligados a ocupar el lugar de trabajo. ¿Qué planteamos nosotros? Bueno, en vez de discutir el síntoma, que es el conflicto, en donde no nos vamos a poner de acuerdo porque ustedes van a defender la propiedad privada y nosotros vamos a defender el derecho de huelga y la ocupación. ¿Por qué no generamos mecanismos de negociación previa antes del conflicto, donde las dos partes nos comprometamos a conversar previamente y de ese modo tratar de resolver el conflicto en su origen? Sí, ¿qué pasa si la y OIT, eso fue lo que rechazaron, lamentablemente, las cámaras empresariales, tanto la Cámara de Industria como la Cámara de Comercio. ¿Por qué razón? Esto es muy importante, ¿no? Para un trabajador, imagínense cualquier litigio, cualquier conflicto, es de sentido común a que antes de ir a la huelga, antes de ir al conflicto, uno conversa con la patronal y presenta sus demandas, su plataforma, es normal. Ahora, los empresarios lo que no estuvieron de acuerdo, a mí me parece, es que cuando ellos hacen una reestructura impuesta, cuando vulneran algún derecho, cuando despiden, ellos no estuvieron dispuestos a tener que conversar eso antes de tomar medidas que afecten a los trabajadores. Bien. Marcelo, ¿cómo evaluás la etapa del Fondes? Ayer hubo mucha polémica por el pedido de Envidrio, ¿no?, de una nueva capitalización del Fondes para reactivarse, que ya mucha gente... la producción paralizada. Se calentó. Bueno, tú sabes que yo estuve en la fábrica en vidrio y realmente me quedé sorprendido con la inversión que se hizo allí. Los 11 millones de dólares que habían pedido al principio. Es decir, ¿qué es lo que yo recuerdo cómo era en vidrio, digamos, en su primera fase? Digamos, hay una maquinaria y un proceso industrial automatizado casi que totalmente nuevo. A mí me parece, digamos, que si hay un plan de negocios, si efectivamente eso va a dar alrededor de 300 puestos de trabajo y de una inversión que si vos la catalogás en 10, se hicieron 9, es decir, falta una partecita, está feo morir en la orilla, digamos. Que está bien que esa inversión se realice
contra las garantías, ¿no? Es decir, que queden prendadas las maquinarias, que quede prendada la fábrica, cuestión de que efectivamente luego se pague lo que se tiene que pagar. ¿Pero falló el plan de negocios que pidió los 11,5 millones al principio? ¿Qué falló ahí? Lo que sucede es que para mí el problema, tal cual ellos me han planteado, digamos, es que la inversión no terminó. Entonces ellos están en el seguro de paro. Mientras se desarrolla una inversión, cambiaron las máquinas, automatizaron el proceso, cambiaron el horno. Es como que uno tiene que hacer una inversión que es 10, bueno, andan en 9 y algo más. Le falta un poquitito para terminarla. Me parece una injusticia. O sea, ¿estás de acuerdo que se dé esa inyección? Y yo digo, para nosotros, Movimiento Obrero, el Fondes no se debe dilapidar, no se debe rifar. Tienen que aparecer emprendimientos que realmente tengan, por lo menos, nadie sabe. Venimos cascoteados, ¿eh? Es verdad. Digamos, nadie sabe si van a ser exitosos o no. Pero el Fondes no es un banco. Es decir, uno siempre dice en los dichos, digamos, para que un banco te dé dinero tenés que hacer todo para demostrar que no lo necesitas. El Fondes debería ser una cosa que no tenemos en Uruguay, que es una institución de fomento que tiene que medir a esas empresas que surgen. Capaz que nosotros tenemos que revisar alguna cosa también, no tanto recuperar empresas que fundió el capital, sino desarrollar emprendimientos nuevos y realmente alimentar esos procesos, porque no hay de dónde financiarse si no, ¿no? Bien, Marcelo, el sector metalúrgico tenía una propuesta de la reducción de horario de trabajo. ¿Eso va a ser retomada? Tienen además el Congreso Nacional. Sí, ahora tenemos el 26, 27 y 28 el Congreso de la UNRWA, que es el ámbito supremo. Sí. Participan de todo el país en proporción a los afiliados que tenemos. Van a participar en representación de alrededor de 8.000 trabajadores. Y bueno, obviamente que hay una agenda de defender los derechos a la negociación colectiva, un montón de propuestas para el desarrollo industrial del país, de recrear caminos para hacer un clúster industrial, un distrito industrial con la minería en Artigas, con la minería metálica, con la industria naval, promover la producción de maquinaria agrícola en el país. En la negociación colectiva se va a trabajar mucho en la mejor conquista que tuvimos en el último periodo, que es el Fondo Social, y estamos poniendo en discusión de todo el gremio, se han hecho asambleas con miles de trabajadores, como en los próximos consejos de salario, en vistas de la tecnología que se viene, en vistas también de defender el trabajo, vamos a una semana industrial de 40 horas semanales como eje de la negociación, ¿no? Así que va a ser un congreso muy democrático, muy discutido, que esperemos que tenga conclusiones importantes para bien de los trabajadores, no solamente metalúrgicos, sino de todo el país. Bien. Marcelo, una última pregunta, porque estamos ya casi en la hora. ¿Van a mediar en este conflicto entre los jugadores y la Mutual? Bueno, hemos dicho que nosotros vemos con mucha simpatía los movimientos de los trabajadores por ejercer sus derechos. Para nosotros, el futbolista es un trabajador. A veces se lo ve de manera diferente porque también es un deportista, pero digamos. Es un conflicto entre trabajadores. Claro. Y a nosotros nos gusta que ellos se sientan sujetos de derecho. Si por el PICNT fuera, ellos son miembros de nuestra central, del PICNT porque son trabajadores. A mí me parece. La central ha ofrecido, digamos, conversar, ayudar, tender puentes, pero yo creo que es absolutamente democrático convocar a una asamblea, ¿no? Que es el ámbito supremo, es el ámbito de mayor jerarquía, seguramente, que la directiva. Si tu sindicato te dice que te vayas, ¿qué haces vos? Y tengo que salir. Aunque el estatuto no diga que obligatoriamente tenés que renunciar, si te votan 6 de cada 7 en contra, te digamos, vas. la UNRWA elige por voto secreto y directo su dirección. Entre 30 y 60 días después del Congreso tenemos elecciones. Tú suponete que eso es cada 3 años. Suponete que en el medio, en un consejo de salario, hay una asamblea general enorme que dice, bueno, no tenemos confianza en la dirección nacional del sindicato. Yo creo que esa señal hay que tomarla en cuenta, ¿no? En todo caso, el estatuto siempre te da el derecho de hacer una elección extraordinaria o de buscar la manera que la gente legitime, pero yo no puedo ir a negociar con las patronales si no tengo el respaldo de la gente. Está bien, Marcelo Abdala, muchísimas gracias por venir. Nosotros nos vamos, muchachos, nos vemos mañana. Hasta mañana. Se quedan con la segunda mañana, que ya están prontos para continuar aquí en la tele. Que pasen bien. Chau, chau.